Cada vez que investigo una historia, pienso que ya he visto lo peor de la naturaleza humana. Pero cuando comencé a estudiar lo que pasó en Jonestown, el 18 de noviembre de 1978, me di cuenta de que había un abismo de horror que aún no había explorado. Si esta es tu primera vez en nuestro canal, te invito a suscribirte porque aquí desentrañamos las historias más impactantes que han marcado la humanidad, siempre con la profundidad y el respeto que merecen. La historia de Jonestown no comenzó en la selva de Guyana. Empezó décadas antes, en los barrios pobres de Indianápolis, con un hombre llamado James Warren Jones. Jim Jones nació en 1931 en una familia disfuncional. Su padre era alcohólico y su madre trabajaba en una fábrica para mantener el hogar. Desde muy joven, Jones mostró una fascinación perturbadora por la muerte. Sus vecinos recordaban cómo torturaba animales y después organizaba funerales elaborados para ellos, predicando sobre la vida eterna mientras enterraba perros y gatos en su patio trasero. Pero Jones también mostró algo más: un carisma natural y una habilidad extraordinaria para leer a las personas. En la escuela secundaria podía identificar exactamente qué necesitaba escuchar cada compañero. Si alguien se sentía invisible, Jones lo hacía sentir especial. Si alguien tenía miedo, Jones le ofrecía protección. Si alguien buscaba propósito, Jones le prometía una misión divina. En 1955, Jones fundó el Templo de los Pueblos en Indianápolis. Al principio, su mensaje era genuinamente progresista. Predicaba la integración racial en una época en que Indiana era profundamente segregado. Su iglesia fue una de las primeras en Estados Unidos en ser completamente integrada. Familias afroamericanas y blancas adoraban juntas, comían juntas y sus hijos jugaban juntos. Maria Johnson era una enfermera afroamericana de 34 años que se unió al templo en 1959. Había perdido a su esposo en la Guerra de Corea y criaba sola a sus 3 hijos pequeños, Michael de 8 años, Patricia de 6 y el bebé David de apenas 2 años. María me contaría años después en una entrevista que encontré en los archivos del FBI que Jones cambió su vida. Le dio trabajo en una de las casas de ancianos que el templo administraba. Le proporcionó cuidado infantil gratuito. Cuando Patricia se enfermó de neumonía, Jones personalmente condujo a la familia al hospital y pagó las facturas médicas. El padre Jim nos salvó, decía María en esa entrevista grabada en 1977. Nos dio esperanza cuando no teníamos nada. No sabía que menos de un año después, ella y sus 3 hijos estarían muertos en la selva de Guyana. Jones había descubierto algo poderoso. Las personas más vulnerables son también las más leales. Los pobres, los discriminados, los que habían perdido la esperanza, eran perfectos para su experimento. Pero Jones quería más que gratitud, quería control absoluto. En 1961, Jones viajó a Brasil y quedó fascinado por las religiones afro-brasileñas que mezclaban cristianismo con espiritismo. Regresó a Indianápolis con nuevas ideas. Comenzó a realizar curaciones milagrosas durante sus sermones. La gente llegaba en sillas de ruedas y salía caminando. Los ciegos recuperaban la vista. Los enfermos terminales se levantaban de sus camillas. Por supuesto, todo era teatro. Jones contrataba actores para fingir enfermedades. Usaba información que sus asistentes recopilaban secretamente sobre los miembros para profetizar detalles íntimos de sus vidas. Pero para los seguidores, Jones era literalmente divino. Thomas Miller era un contador de 45 años que se unió al templo en 1963. Thomas había luchado con el alcoholismo durante años y su matrimonio estaba destruido. Cuando Jones curó su adicción durante un servicio público, Thomas lloró de gratitud. Se divorció de su esposa,
donó su casa al templo y dedicó su vida entera a servir al Padre Jim. Thomas se convirtió en el administrador financiero del templo, manejando millones de dólares en donaciones y propiedades. Lo que Thomas no sabía era que Jones estaba usando ese dinero para comprar armas, drogas y propiedades secretas. Jones ya no creía en Dios, si es que alguna vez lo había hecho. En privado, se burlaba del cristianismo y llamaba a la Biblia un montón de mentiras. Pero públicamente seguía predicando porque había descubierto que la religión era la herramienta de control más efectiva jamás inventada. Para 1965, Jones había trasladado su operación a California. Estableció templos en San Francisco y Los Ángeles, siempre en los barrios más pobres y diversos. Su mensaje había evolucionado. Ya no era solo sobre integración racial. Ahora predicaba sobre una revolución socialista que crearía un paraíso en la tierra. Prometía que sus seguidores vivirían para siempre en una sociedad perfecta, donde no habría pobreza, racismo o enfermedad. Los miembros del templo trabajaban en empleos normales durante el día, pero entregaban sus salarios completos a la organización. Vivían en casas comunales supervisadas por líderes de Jones. Sus hijos asistían a escuelas dirigidas por el templo. Sus ancianos vivían en hogares administrados por el templo. Jones había creado un mundo paralelo donde él controlaba cada aspecto de sus vidas. Sarah Williams era una maestra de escuela de 29 años que se unió al templo en 1968. Sarah había crecido en una familia cristiana conservadora en Arkansas, pero se había alejado de la fe después de presenciar la hipocresía racial en su iglesia local. Cuando conoció a Jones, se sintió como si hubiera encontrado el cristianismo verdadero. Jones citaba las escrituras sobre cuidar a los pobres y oprimidos. Mostraba videos de las obras de caridad del templo. Sarah vio a cientos de personas siendo alimentadas, vestidas y albergadas. Lo que Sarah no vio fueron las reuniones privadas, donde Jones planeaba qué hacer con los miembros problemáticos. Los que cuestionaban sus decisiones eran sometidos a sesiones de aprendizaje que duraban toda la noche, donde otros miembros los gritaban y humillaban hasta que se quebraran psicológicamente. Los que intentaban irse del templo encontraban que Jones sabía exactamente cómo chantajearlos. Tenía archivos detallados sobre cada miembro, sus secretos, sus miedos, sus seres queridos. En 1970, Jones introdujo una nueva práctica, las noches blancas. Sin previo aviso, despertaba a todos los miembros con sirenas y les decía que el gobierno estadounidense había atacado. Los obligaba a beber lo que decía era veneno para evitar la captura. Por supuesto era solo jugo de frutas, pero Jones observaba cuidadosamente quién obedecía sin cuestionar y quién mostraba resistencia. Lisa Park era una trabajadora social de 31 años que vivía en San Francisco cuando conoció el templo en 1971. Lisa había dedicado su carrera a ayudar a niños en hogares de acogida. Cuando vio el programa de cuidado infantil del templo, pensó que había encontrado su llamado. Jones la puso a cargo de cuidar a docenas de niños, cuyos padres trabajaban largas horas para el templo. Lisa comenzó a notar cosas inquietantes. Los niños estaban constantemente agotados porque las noches blancas interrumpían su sueño. Algunos mostraban signos de abuso físico, pero cuando Lisa preguntó, los otros líderes le dijeron que era disciplina revolucionaria necesaria. Los niños más pequeños lloraban por sus padres, pero rara vez los veían porque estaban trabajando o en reuniones constantes. Cuando Lisa expresó preocupaciones, Jones personalmente se reunió con ella. La llevó a su oficina privada y le mostró fotografías de niños pobres en otras partes del mundo. «Estos niños están muriendo de hambre mientras nosotros hablamos», le dijo. ¿Realmente vas a sabotear nuestra misión por unos pequeños inconvenientes?
Lisa se sintió culpable por cuestionar. Decidió que tenía que confiar en la visión superior de Jones. Para 1973, Jones controlaba completamente las vidas de más de 1000 seguidores. Pero también enfrentaba problemas crecientes. Antiguos miembros habían comenzado a hablar públicamente sobre los abusos. Investigadores gubernamentales empezaban a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas del templo. Jones sabía que necesitaba una salida. La solución llegó en forma de una concesión de tierra en Guyana, un país pequeño en Sudamérica. El gobierno guyanés, desesperado por aumentar su población, ofreció miles de acres de selva virgen a cualquiera dispuesto a desarrollarlos. Jones vio la oportunidad perfecta, un lugar remoto donde podría crear su utopía sin interferencia externa. En 1974, Jones envió un grupo de construcción a Guyana para comenzar a limpiar la selva y construir lo que llamaría Jonestown. Les dijo a sus seguidores que sería un paraíso socialista donde vivirían en armonía perfecta con la naturaleza. Mostró dibujos de granjas prósperas, escuelas modernas y centros médicos avanzados. La realidad era muy diferente. Jonestown estaba ubicado en medio de una selva casi impenetrable, a cientos de millas de la ciudad más cercana. No había carreteras pavimentadas, electricidad confiable o comunicación telefónica regular con el mundo exterior. Las condiciones de vida eran primitivas: casas de madera básicas sin aire acondicionado o plomería adecuada, en un clima que alcanzaba regularmente los 38 grados Celsius con humedad asfixiante. Pero Jones había perfeccionado el arte de la manipulación. No movió a todos sus seguidores de una vez. Comenzó con los más leales y vulnerables, los ancianos, las madres solteras con niños pequeños, aquellos que no tenían conexiones fuertes fuera del templo. Les decía que eran los pioneros elegidos que construirían el nuevo mundo. Margaret Thompson era una viuda de 67 años que había donado su casa de retiro al templo después de la muerte de su esposo. Margaret había criado 5 hijos como madre soltera durante la Gran Depresión. Era fuerte, trabajadora y profundamente leal a Jones, quien le había dado propósito en sus años dorados. En 1975, Margaret fue una de las primeras en mudarse a Jonestown. Las cartas que Margaret enviaba a su hermana en California, que encontré en los archivos del FBI, pintaban un cuadro engañosamente positivo. «Querida Helen», escribió en marzo de 1976, «cada día aquí es una bendición. Trabajamos duro, pero es trabajo con propósito. Estamos construyendo algo hermoso para las generaciones futuras. El Padre Jim nos guía con sabiduría divina y puedo sentir que Dios aprueba lo que hacemos aquí». Lo que Margaret no mencionó en esas cartas era que trabajaba 16 horas al día limpiando selva bajo el calor brutal, que la comida consistía principalmente en arroz y frijoles, con carne solo ocasionalmente, que había perdido 30 libras porque las raciones eran inadecuadas, que los ancianos como ella dormían en dormitorios superpoblados con colchones delgados en el suelo. Jones había establecido un sistema ingenioso de control. Toda comunicación con el mundo exterior pasaba por sus sensores. Las cartas de los residentes de Jonestown eran revisadas y reescritas si era necesario. Las llamadas telefónicas eran monitoreadas. Los visitantes externos eran extremadamente raros, y cuando llegaban veían solo una versión cuidadosamente orquestada de la vida en Jonestown. Mientras tanto, en California, Jones continuaba reclutando nuevos miembros con promesas cada vez más grandiosas. Predicaba que Jonestown era el único lugar en la Tierra que sobreviviría al holocausto nuclear inminente. Mostraba fotografías editadas de campos verdes y edificios prósperos. Reproducía grabaciones de audio de residentes felices cantando
y riendo. Carlos Mendoza era un mecánico de 38 años que se había unido al templo después de divorciarse de su esposa. Carlos había perdido la custodia de sus 2 hijas y se sentía como un fracaso completo. Jones le prometió que en Jonestown podría comenzar de nuevo, que sería valorado por sus habilidades y que eventualmente podría traer a sus hijas a vivir en el paraíso. En julio de 1976, Carlos vendió su taller mecánico y donó todo el dinero al templo. Un mes después, estaba en un avión a Georgetown, Guyana, con una maleta pequeña y grandes esperanzas. Lo que encontró lo dejó devastado. Jonestown no era un paraíso, era un campo de trabajo. Carlos trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, reparando maquinaria agrícola primitiva con herramientas inadecuadas. Dormía en un barracón con 20 otros hombres. La comida era escasa y mala, pero lo peor era la desesperanza. No había forma de salir, no tenía dinero, no tenía pasaporte. Jones los confiscaba al llegar y estaba en medio de una selva a cientos de millas de la civilización. Cuando Carlos intentó expresar sus preocupaciones, fue sometido a una sesión de aprendizaje que duró toda la noche. Más de 50 residentes se turnaron gritándole, diciéndole que era egoísta, traidor y contrarrevolucionario. Al final, Carlos estaba tan quebrantado psicológicamente que pidió perdón y prometió trabajar más duro. Este patrón se repetiría cientos de veces. Jones había perfeccionado un sistema de control total basado en aislamiento, agotamiento físico, humillación pública y la amenaza constante de castigo. Los residentes trabajaban hasta el colapso, comían lo mínimo para sobrevivir y dormían apenas unas pocas horas antes de que comenzara otro día idéntico. Pero Jones enfrentaba un problema creciente. El mundo exterior empezaba a prestar atención. En 1977, un artículo en el San Francisco Examiner expuso muchos de los abusos del Templo de los Pueblos. Antiguos miembros testificaron sobre el maltrato físico, la extorsión financiera y las condiciones de vida inhumanas en Jonestown. La presión se intensificó cuando un grupo de familiares preocupados formó una organización llamada Parientes Preocupados. Estaban desesperados por noticias de sus seres queridos en Jonestown y sospechaban que algo terrible estaba sucediendo. Entre ellos estaba Grace Stoen, cuyo hijo John, de 6 años, había sido llevado a Jonestown por su exesposo, uno de los lugartenientes de Jones. Grace había estado luchando en los tribunales durante meses para recuperar a su hijo. Jones afirmaba que él, no el exesposo de Grace, era el padre biológico de John. Era una mentira, pero Jones tenía documentos falsificados para respaldarlo. Grace sabía que su hijo estaba siendo retenido contra su voluntad en condiciones peligrosas, pero el sistema legal se movía lentamente. La situación se volvió tan seria que Leo Ryan, un congresista de California, decidió investigar personalmente. Ryan era conocido por su valentía y su compromiso con los derechos humanos. Había visitado prisiones peligrosas. Había investigado dictaduras brutales y no se intimidaba fácilmente. En noviembre de 1978, Ryan anunció que viajaría a Jonestown con un equipo de periodistas y miembros de Parientes Preocupados. Jones entró en pánico. Sabía que si Ryan veía las condiciones reales en Jonestown, todo su imperio se desmoronaría. Jones pasó semanas preparando para la visita. Ordenó que toda la comunidad trabajara día y noche para limpiar y embellecer el sitio. Construyeron fachadas falsas para hacer que los edificios se vieran más prósperos. Prepararon comida especial que normalmente no estaba disponible. Ensayaron respuestas a preguntas potenciales. Pero Jones también hizo algo más siniestro. Comenzó a hablar obsesivamente sobre el acto revolucionario final.
Les decía a los residentes que el gobierno estadounidense estaba planeando destruir su paraíso, que enviarían soldados para matar a todos los niños, que la única forma de mantener su dignidad era morir juntos en sus propios términos. Durante meses, Jones había estado realizando ejercicios de muerte revolucionaria. Despertaba a la comunidad en medio de la noche y les ordenaba beber lo que decía era veneno. Los niños lloraban, los padres suplicaban, pero eventualmente todos obedecían. Después de que todos hubieran bebido, Jones revelaba que había sido solo una prueba. Pero cada vez el ejercicio duraba más tiempo y la presión psicológica era más intensa. Lo que estás a punto de escuchar fue tan perturbador que cambió la manera en que el mundo entendió el poder destructivo de las sectas. El 17 de noviembre de 1978, el congresista Ryan y su delegación llegaron a Jonestown. Jones los recibió con una sonrisa forzada y una actuación cuidadosamente coreografiada. Los visitantes vieron exactamente lo que Jones quería que vieran: una comunidad próspera llena de gente feliz. Los niños cantaron canciones. Los adultos hablaron sobre lo mucho que amaban su nueva vida. Se sirvió una cena deliciosa con pollo, verduras frescas y postres caseros, comida que la mayoría de los residentes no había visto en meses. Ryan quedó inicialmente impresionado. En una entrevista grabada esa noche, dijo: «Desde lo que puedo ver, hay mucha gente aquí que piensa que esta es la mejor cosa que les ha pasado en sus vidas». Pero algunos residentes encontraron maneras sutiles de comunicar su desesperación. Monica Bagby, una enfermera de 31 años que había estado en Jonestown durante 2 años, logró deslizar una nota a uno de los periodistas. La nota decía simplemente: «Por favor, ayúdenos a salir de aquí». Esa noche, mientras la delegación se preparaba para irse, varios residentes se acercaron secretamente pidiendo ayuda para escapar. Entre ellos estaba la familia Parks: Larry, de 35 años, su esposa, Patricia, de 32 años, y sus 3 hijos pequeños. Larry había sido uno de los primeros en llegar a Jonestown, pero después de 2 años de trabajo forzado y condiciones brutales, había perdido la fe en la visión de Jones. Jones se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y entró en un estado de pánico absoluto. Durante años había predicado que nadie podría abandonar la comunidad sin destruir todo lo que habían construido. Había dicho que cualquier desertor traería soldados estadounidenses que matarían a todos los niños inocentes. La mañana del 18 de noviembre, 15 personas subieron al camión que llevaría a la delegación de Ryan de regreso al aeropuerto. Jones los vio partir con una mirada de odio puro. Sabía que su reinado había terminado, pero si no podía mantener su paraíso, se aseguraría de que nadie más pudiera tenerlo tampoco. Después de que el camión partiera, Jones se dirigió al pabellón central de Jonestown. Era un edificio simple con techo de metal corrugado y lados abiertos, donde la comunidad se reunía para las comidas y las reuniones. Jones tomó el micrófono y su voz resonó a través de los altavoces ubicados por todo el asentamiento. «Atención, atención», dijo Jones. Su voz sonaba calmada, pero había una tensión subyacente que los residentes habían aprendido a temer. «Necesito que todos vengan al pabellón inmediatamente. Esto es muy importante». Durante los siguientes 30 minutos, más de 900 residentes se congregaron en el pabellón. Madres cargando bebés, niños corriendo junto a sus padres, ancianos moviéndose lentamente con bastones. No sabían que estaban caminando hacia su muerte. Jones comenzó su último sermón. «Mis queridos hijos», dijo, «nos han traicionado. El congresista ha mentido sobre nosotros, ha llevado nuestros secretos al gobierno. En este momento, soldados estadounidenses están volando hacia aquí para destruir todo lo que hemos construido.
La multitud murmuró con nerviosismo. Habían escuchado estas advertencias antes, pero algo en la voz de Jones era diferente esta vez. Había una finalidad que los aterrorizó. No permitiré que torturen a nuestros hijos, continuó Jones. No permitiré que violen a nuestras mujeres. No permitiré que nos humillen. Es hora del acto revolucionario final. Es hora de que vayamos a reunirnos con nuestros ancestros en paz. Mientras Jones hablaba, varios de sus lugartenientes comenzaron a mezclar un brebaje mortal en una tina de metal grande. Era Flavor Aid, una bebida similar al Kool-Aid, mezclado con cianuro de potasio, sedantes y otras drogas. El líquido era de color rojo brillante y olía a almendras amargas. Christine Miller, una mujer de 60 años que había sido maestra durante 40 años antes de unirse al templo, se levantó para hablar. «Padre Jim», dijo con voz temblorosa, «¿no hay alguna otra manera? Tenemos niños aquí, niños inocentes que no entienden lo que está pasando». Jones la miró con frialdad. «Los niños sufren en este mundo, Christine. Mira a nuestro alrededor. Mira la pobreza, la guerra, la injusticia. ¿Realmente quieres que estos hermosos niños crezcan en un mundo tan cruel?» Christine intentó argumentar más, pero otros residentes comenzaron a gritarle que se callara, que confiara en el padre Jim, que no fuera egoísta. Había sido condicionada durante años para no cuestionar a la autoridad. Finalmente se sentó en silencio. Los primeros en beber fueron los bebés y niños pequeños. Los padres llenaron jeringas con el líquido mortal y lo inyectaron directamente en las bocas de sus hijos. Los bebés hicieron muecas ante el sabor amargo, pero los padres los calmaron con palabras suaves. «Es medicina», les decían. «Te hará sentir mejor». El veneno actuó rápidamente. En cuestión de minutos, los niños comenzaron a convulsionar. Sus pequeños cuerpos se contorsionaron en agonía mientras el cianuro atacaba sus sistemas nerviosos. Algunos padres lloraron al ver sufrir a sus hijos, pero Jones los tranquilizó desde el micrófono. «No lloren», les dijo. «Esto es hermoso. Miren cómo van en paz. Pronto nos reuniremos con ellos en un lugar mejor». María Johnson, la enfermera que había encontrado esperanza en el templo 20 años antes, sostenía a su hijo David, ahora de 20 años, mientras él bebía el veneno. Michael, de 28 años, ya había bebido y yacía convulsionando en el suelo. Patricia, de 26 años, ayudaba a distribuir el veneno a otros niños, creyendo que estaba haciendo un acto de amor. «Mis niños», susurró María mientras también bebía el líquido. «Mis hermosos niños, mamá los ama tanto». Fueron sus últimas palabras. Thomas Miller, el contador que había administrado las finanzas del templo durante 15 años, bebió el veneno mientras calculaba mentalmente cuántas vidas se estaban perdiendo. Hasta el final, su mente analítica seguía funcionando. Pensó en todos los cheques que había firmado, todas las propiedades que había comprado, todo el dinero que había ayudado a Jones a usar para construir este horror. «Dios me perdone», murmuró antes de colapsar. Sarah Williams, la maestra que había visto la belleza en la visión de Jones, usó sus últimos momentos para abrazar a los niños que había cuidado durante años. «Van a estar bien», les susurraba mientras ellos morían en sus brazos. «Van a estar en un lugar mejor». Incluso al final intentaba proteger su inocencia del horror de lo que realmente estaba sucediendo. Lisa Park, la trabajadora social que había dedicado su vida a proteger niños, se negó inicialmente a beber. Pero cuando vio que los niños bajo su cuidado ya estaban muriendo, no pudo soportar vivir sin ellos. Bebió el veneno llorando, no por miedo a la muerte, sino por el fracaso de proteger a los que amaba. Margaret Thompson,
La viuda, que había encontrado propósito en sus años dorados, se acercó calmadamente a la tina y llenó su taza. Había sobrevivido a la Gran Depresión, había criado 5 hijos sola, había superado la muerte de su esposo, pero no podía superar esto. Helen, susurró, pensando en su hermana en California, perdóname por no haberte dicho la verdad. Carlos Mendoza, el mecánico que había perdido todo por la promesa de un nuevo comienzo, pensó en sus 2 hijas en California mientras bebía el veneno. Habían pasado más de 2 años desde que las había visto. Ahora nunca las volvería a ver. Nicole, Jessica, murmuró, papá los ama. Papá siempre los amará. Algunos residentes intentaron resistir. Un grupo de jóvenes corrió hacia la selva, pero guardias armados los persiguieron y los trajeron de vuelta. Otros suplicaron por más tiempo, rogaron por una oportunidad de reconsiderar, pero la presión del grupo era abrumadora. Aquellos que habían bebido primero gritaban a los que dudaban, diciéndoles que no fueran cobardes, que no abandonaran a la familia en el momento más importante. El proceso completo tomó aproximadamente 1 hora. Una por una, 909 personas bebieron el veneno y murieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de años de actividad constante, trabajo, reuniones, música, conversación, Jonestown finalmente estaba en silencio. Jones fue el último en morir. Se disparó un tiro en la cabeza, probablemente para evitar la agonía del cianuro. Cuando los equipos de rescate llegaron al día siguiente, encontraron su cuerpo en una silla en el pabellón, rodeado por los cuerpos de sus seguidores. Pero la tragedia no terminó ahí. En el aeropuerto, mientras la delegación del congresista Ryan se preparaba para partir, un grupo de hombres armados, enviados por Jones, abrió fuego. El congresista Ryan fue asesinado, junto con 3 periodistas y uno de los desertores de Jonestown. Varios otros fueron heridos gravemente. Los pocos sobrevivientes de Jonestown, menos de 100 personas que estaban ausentes del asentamiento ese día o que lograron esconderse en la selva, pasarían el resto de sus vidas lidiando con el trauma de lo que habían presenciado. Muchos se suicidaron en los años siguientes. Otros lucharon con adicciones, depresión y trastorno de estrés postraumático. Grace Stoen nunca recuperó a su hijo John. El niño de 6 años murió junto con todos los otros niños en Jonestown. Grace dedicó el resto de su vida a educar al público sobre los peligros de las sectas destructivas. Mi hijo murió porque no reconocí las señales de advertencia, diría años después. Murió porque creí las mentiras de un hombre malvado. No puedo traer de vuelta a John, pero puedo intentar salvar a otros niños. Las imágenes aéreas de Jonestown después de la masacre se convirtieron en algunas de las más perturbadoras jamás transmitidas por televisión. Cientos de cuerpos yacían donde habían caído, muchos abrazándose unos a otros. Familias enteras murieron juntas, padres con sus hijos en brazos, abuelos sosteniendo nietos, hermanos acostados lado a lado. La investigación posterior reveló la magnitud completa de la operación de Jones. Tenía millones de dólares en cuentas bancarias internacionales. Había establecido células del templo en múltiples países. Había planes detallados para mudarse a la Unión Soviética si Jonestown fuera descubierto. Pero más que nada, tenía un control absoluto sobre las mentes y corazones de casi 1000 personas inocentes. Los expertos que estudian sectas destructivas señalan varios factores que hicieron que Jonestown fuera particularmente efectivo. Primero, Jones comenzó con buenas obras genuinas, ayudando realmente a personas necesitadas. Segundo, aisló gradualmente a sus seguidores de sus familias y redes de apoyo externas. Tercero, usó privación de sueño, malnutrición y trabajo agotador para debilitar la resistencia psicológica. Cuarto,
creó un sistema de vigilancia mutua, donde los miembros se reportaban unos a otros por pensamientos contrarrevolucionarios. Pero quizás el factor más importante fue que Jones entendía profundamente las necesidades humanas más básicas: el deseo de pertenencia, propósito y esperanza. En una sociedad que a menudo se siente fragmentada y sin sentido, Jones ofreció una familia instantánea y una misión noble. Para personas que habían experimentado discriminación, pobreza o trauma, Jones prometió un lugar donde serían valorados y protegidos. La tragedia de Jonestown nos recuerda que el mal más efectivo a menudo se disfraza de bien. Jones no comenzó predicando odio o violencia. Comenzó predicando amor, igualdad y justicia social. Sus primeros seguidores no eran personas estúpidas o débiles. Eran enfermeras, maestros, mecánicos, contadores, personas normales que querían hacer una diferencia positiva en el mundo. Como cristianos, esta historia nos desafía a examinar nuestros propios corazones y comunidades. ¿Estamos creando espacios donde las personas vulnerables pueden encontrar genuina sanidad y esperanza? ¿O estamos, sin darnos cuenta, perpetuando dinámicas de poder que pueden ser explotadas por aquellos con intenciones malévolas? La Biblia nos advierte repetidamente sobre falsos profetas que vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jim Jones era exactamente eso, un lobo que había aprendido a imitar perfectamente el lenguaje y las acciones de un pastor genuino. Sabía citar las escrituras sobre cuidar a los pobres y oprimidos. Sabía cómo crear una apariencia de amor cristiano y comunidad. Pero su corazón estaba lleno de orgullo, control y finalmente odio hacia aquellos que decía amar. Los sobrevivientes de Jonestown, que logré entrevistar durante mi investigación, compartieron una lección crucial: la importancia de mantener conexiones saludables con el mundo exterior. Una de las primeras tácticas de Jones fue convencer a sus seguidores de que cortar lazos con familiares y amigos incrédulos era necesario para su crecimiento espiritual. Les decía que solo aquellos dentro del templo podían entender verdaderamente la misión divina. Esta es una señal de advertencia clásica de manipulación espiritual. El Dios verdadero nunca nos pide que abandonemos a nuestras familias o que cortemos todas las relaciones externas para servirle. Al contrario, nos llama a ser luz en el mundo, a mantener conexiones amorosas que puedan servir como anclas de cordura y puntos de referencia para la verdad. Deborah Layton era una de las pocas personas que logró escapar de Jonestown antes de la masacre final. Deborah había sido una de las lugartenientes más confiables de Jones, manejando las finanzas internacionales del templo. Pero en mayo de 1978, 6 meses antes de la tragedia, logró convencer a Jones de que necesitaba viajar a Georgetown para resolver problemas bancarios. Una vez en la capital de Guyana, Deborah se dirigió directamente a la embajada estadounidense. Su testimonio fue una de las primeras confirmaciones oficiales de que algo terrible estaba sucediendo en Jonestown. Describió las condiciones de vida brutales, el trabajo forzado, las amenazas constantes de muerte revolucionaria y la paranoia creciente de Jones. Sabía que si regresaba a Jonestown, moriría allí, me dijo Deborah en una entrevista telefónica 30 años después. Jones había comenzado a hablar obsesivamente sobre el suicidio masivo. Decía que era la única forma de evitar que nuestros enemigos nos torturaran. Al principio pensamos que eran solo palabras, pero gradualmente nos dimos cuenta de que lo decía en serio. El testimonio de Deborah llevó directamente a la decisión del congresista Ryan de investigar Jonestown. Si ella no hubiera tenido el valor de hablar, es posible que la masacre hubiera ocurrido sin que el mundo exterior supiera jamás la verdad completa.
Esto nos enseña otra lección vital: la importancia de escuchar a aquellos que han tenido el valor de alejarse de situaciones tóxicas. A menudo, nuestra primera reacción cuando alguien critica a un líder carismático o una organización respetada es defender y desestimar las acusaciones. Pero los sobrevivientes de abuso espiritual merecen ser escuchados con cuidado y compasión. La investigación posterior también reveló que varias agencias gubernamentales habían recibido informes sobre los abusos en el Templo de los Pueblos años antes de la tragedia. El FBI tenía archivos extensos sobre las actividades de Jones. Trabajadores sociales habían documentado casos de abuso infantil. Antiguos miembros habían presentado demandas detallando extorsión financiera y maltrato físico. Pero Jones había cultivado cuidadosamente relaciones con políticos influyentes en San Francisco y Los Ángeles. El Templo de los Pueblos proporcionaba votos confiables y trabajo voluntario para campañas políticas. Jones donaba generosamente a causas progresistas y organizaciones de derechos civiles. Muchos líderes políticos estaban dispuestos a hacer la vista gorda ante las acusaciones, porque Jones era políticamente útil. Esta dimensión política de la tragedia de Jonestown es particularmente inquietante. Nos recuerda que el mal puede prosperar cuando aquellos en posiciones de autoridad priorizan la conveniencia política sobre la protección de los vulnerables. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir que nuestros líderes tomen en serio las acusaciones de abuso, especialmente cuando involucran a niños y otros grupos vulnerables. Vernon Gosney era un joven de 25 años que había llegado a Jonestown en 1977 con grandes esperanzas. Vernon había luchado con la adicción a las drogas en San Francisco y vio el templo como una oportunidad de limpiar su vida. Durante más de un año, trabajó incansablemente en los campos de Jonestown, creyendo que estaba contribuyendo a algo noble. Pero el 18 de noviembre de 1978, Vernon fue una de las 15 personas que se subieron al camión con la delegación del congresista Ryan. Había comenzado a cuestionar las condiciones en Jonestown y finalmente encontró el valor para irse. Vernon me contó que la decisión de irse fue la más difícil de su vida. No solo estaba abandonando un lugar, explicó. Estaba abandonando a personas que consideraba mi familia. Había trabajado codo a codo con ellos, había compartido comidas con ellos, había cuidado a sus hijos cuando estaban enfermos. Sabía que al irme los estaba traicionando según la mentalidad del templo. Lo que Vernon no sabía era que al irse se estaba salvando la vida. Pocas horas después de que su camión partiera, todas las personas que había considerado su familia estaban muertas. Durante años después, Vernon luchó con la culpa del sobreviviente. Se preguntaba si podría haber hecho algo para salvar a los demás. Se culpaba por no haber hablado más fuerte antes sobre los problemas que veía. La historia de Vernon ilustra una verdad dolorosa sobre situaciones abusivas. A menudo, salvarse a uno mismo requiere lo que se siente como traición hacia aquellos que quedan atrás. Pero también nos enseña que escapar de la manipulación requiere un coraje extraordinario, especialmente cuando el manipulador ha redefinido el amor y la lealtad como obediencia ciega. Los pocos niños que sobrevivieron a Jonestown lo hicieron solo porque estaban ausentes del asentamiento ese día fatal. Algunos estaban en Georgetown con cuidadores, otros estaban visitando familiares en Estados Unidos. Estos niños crecieron con el conocimiento de que toda su familia, padres, hermanos, abuelos, había muerto de la manera más horrible imaginable. Stephen Jones, el hijo adoptivo de Jim Jones, tenía 19 años en 1978 y estaba en Georgetown jugando baloncesto cuando ocurrió la masacre.
Stefan había crecido viendo de primera mano la transformación de su padre adoptivo de un predicador aparentemente compasivo a un dictador paranoico y cruel. En entrevistas años después, Stefan describió la agonía de crecer, sabiendo que llevaba el apellido del hombre responsable por la muerte de casi 1000 personas inocentes. Cada día me despierto con la responsabilidad de honrar la memoria de aquellos que murieron, dijo Stefan. No puedo traerlos de vuelta, pero puedo asegurarme de que su historia se cuente con honestidad y puedo trabajar para prevenir que algo así vuelva a suceder. Stefan dedicó su vida adulta a educar sobre los peligros de los cultos destructivos. Viajó por todo el país hablando en universidades, iglesias y conferencias sobre cómo reconocer las señales de advertencia de manipulación espiritual. Su mensaje era simple pero poderoso. Mi padre no comenzó siendo un monstruo. Se convirtió en uno gradualmente. Y todos nosotros fuimos cómplices de nuestra propia victimización al no reconocer las señales. Las señales que Stefan identifica incluyen demandas de lealtad ciega hacia un líder humano, aislamiento de familiares y amigos externos, control excesivo sobre las finanzas y decisiones personales, castigo severo por hacer preguntas o expresar dudas, y la creencia de que el grupo es el único camino hacia la salvación o la iluminación. Estas señales no se limitan a grupos obviamente extremos. Pueden aparecer en iglesias tradicionales, organizaciones espirituales, grupos de autoayuda e incluso relaciones románticas o familiares. La manipulación espiritual es fundamentalmente sobre poder y control y puede manifestarse en cualquier contexto donde una persona afirma tener autoridad especial sobre la vida espiritual de otros. Como cristianos, es especialmente importante que examinemos nuestras propias comunidades de fe a la luz de estas advertencias. ¿Estamos fomentando una cultura donde las preguntas y dudas son bienvenidas o donde son vistas como señales de debilidad espiritual? ¿Estamos enseñando a las personas a desarrollar una relación personal con Dios o a depender únicamente de la interpretación de un líder humano? El verdadero cristianismo libera, no esclaviza. El verdadero amor de Dios nos da libertad de conciencia, no nos obliga a la conformidad ciega. Jesús mismo dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Cualquier sistema religioso que nos mantenga en temor, ignorancia o dependencia está fundamentalmente en oposición al Evangelio verdadero. Durante mi investigación, también descubrí que Jones había estado experimentando con técnicas de control mental que había aprendido de estudios académicos sobre lavado de cerebro y condicionamiento psicológico. Había leído extensamente sobre los métodos usados en prisiones políticas y campos de concentración. Aplicó estas técnicas sistemáticamente para quebrar la resistencia psicológica de sus seguidores. Una de las técnicas más efectivas era la privación crónica de sueño. Los residentes de Jonestown rara vez dormían más de 4 o 5 horas por noche. Las noches blancas interrumpían el sueño regularmente. Las reuniones obligatorias a menudo se extendían hasta altas horas de la madrugada. La privación de sueño hace que las personas sean más susceptibles a la sugestión y menos capaces de pensar críticamente. Jones también usó la malnutrición como herramienta de control. Aunque él comía bien en privado, los residentes regulares de Jonestown subsistían con dietas inadecuadas que los dejaban físicamente débiles y mentalmente agotados. Es mucho más difícil resistir la manipulación cuando el cuerpo está luchando simplemente por funcionar. El aislamiento geográfico de Jonestown fue otra herramienta crucial. Una vez que las personas llegaban a la selva de Guyana, era prácticamente imposible salir sin la ayuda de Jones. No había transporte público,
No había teléfonos accesibles, no había consulados cercanos. Los residentes estaban literalmente prisioneros, aunque muchos no se daban cuenta de ello hasta que era demasiado tarde. Estas técnicas no eran accidentales. Jones las había estudiado y perfeccionado durante años. Entendía que para controlar completamente a las personas necesitaba quebrar su capacidad de resistencia física, mental y emocional. Una vez que logró esto, pudo convencerlos de hacer cualquier cosa, incluso de dar sus propias vidas y las vidas de sus hijos. Esta dimensión científica de la manipulación de Jones es particularmente escalofriante porque demuestra que no era simplemente un lunático impulsivo. Era un psicópata calculador que había weaponizado técnicas psicológicas para explotar las vulnerabilidades humanas más profundas. La investigación psicológica posterior sobre los sobrevivientes de Jonestown reveló patrones consistentes de trauma que persisten décadas después. Muchos sufren de trastorno de estrés postraumático complejo, una condición que resulta de abuso psicológico prolongado. Los síntomas incluyen dificultades para confiar en otros, miedo extremo a la autoridad y una sensación persistente de culpa y vergüenza. Dr. Rebecca Moore, una académica que ha estudiado Jonestown durante más de 40 años, perdió a 2 hermanas y un sobrino en la tragedia. Su investigación ha demostrado que la recuperación del abuso cúltico requiere no solo terapia psicológica, sino también un proceso de reconstrucción de la identidad y el sistema de creencias. Los sobrevivientes no solo perdieron a sus seres queridos, explicó Dr. Moore, perdieron su comprensión fundamental de la realidad. Habían basado sus vidas enteras en las enseñanzas de Jones, y cuando se dieron cuenta de que todo era mentira, tuvieron que reconstruir su comprensión del mundo desde cero. Este proceso de reconstrucción a menudo toma décadas. Muchos sobrevivientes luchan con preguntas fundamentales. ¿Cómo pudieron ser tan engañados? ¿Hay algo inherentemente defectuoso en ellos que los hizo vulnerables? ¿Pueden confiar alguna vez en su propio juicio nuevamente? Estas preguntas son comprensibles, pero según los expertos, mal dirigidas. La vulnerabilidad a la manipulación cultica no es una señal de debilidad o estupidez. Al contrario, muchas víctimas de cultos son personas inteligentes, compasivas e idealistas que simplemente encontraron al manipulador equivocado en un momento vulnerable de sus vidas. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad, después de una pérdida, durante una transición vital, cuando nos sentimos solos o sin propósito. Los manipuladores expertos como Jones están específicamente entrenados para identificar y explotar estos momentos. No nos atacan cuando somos fuertes. Nos atacan cuando estamos buscando sanidad, comunidad o significado. Esta realidad debería humillarnos a todos. Ninguno de nosotros es inmune a la manipulación si las circunstancias son correctas y el manipulador es suficientemente hábil. La protección no viene de creerse superiores a las víctimas, sino de desarrollar discernimiento, mantener conexiones saludables y estar alertas a las señales de advertencia. Para aquellos que son seguidores de Cristo, nuestra protección final viene de conocer verdaderamente la voz de nuestro pastor. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». La voz del buen pastor nunca nos lleva al aislamiento, al miedo o a la desesperación. Nunca nos pide que dañemos a otros o a nosotros mismos. Nunca nos demanda obediencia ciega a líderes humanos falibles. La voz de Jesús nos lleva hacia la luz, la libertad, la paz y el amor genuino. Jim Jones imitó muchas de las palabras de Jesús, pero su voz llevó a sus seguidores directamente a la oscuridad. En lugar de vida abundante, ofreció muerte.
En lugar de libertad, ofreció esclavitud. En lugar de amor, ofreció control. La diferencia entre la voz verdadera del pastor y la voz del lobo se hace evidente en los frutos que producen. 45 años después de la tragedia de Jonestown, las preguntas persisten. ¿Cómo podemos honrar la memoria de aquellos que murieron? ¿Cómo podemos prevenir que algo así vuelva a suceder? ¿Qué podemos aprender de esta tragedia para proteger a los vulnerables en nuestras propias comunidades? Primero, debemos recordar que cada una de las 909 personas que murieron en Jonestown era un ser humano único, con sueños, esperanzas y personas que los amaban. No eran miembros de un culto sin rostro. Eran madres como María Johnson, que solo quería una vida mejor para sus hijos. Eran trabajadores como Carlos Mendoza, que buscaba redención después del fracaso. Eran cuidadores como Lisa Park, que dedicó su vida a proteger a los inocentes. Sus muertes no fueron suicidios en el sentido tradicional. Fueron asesinatos perpetrados por un hombre que había sistemáticamente destruido su capacidad de resistir. Los padres que dieron veneno a sus hijos no lo hicieron por malicia, sino porque habían sido convencidos de que era un acto de amor. Esta distinción es crucial para entender la verdadera naturaleza del crimen de Jones. Segundo, debemos reconocer que la manipulación cultica sigue siendo una amenaza real en nuestro mundo. Internet y las redes sociales han creado nuevas oportunidades para que manipuladores expertos identifiquen y exploten a los vulnerables. Los métodos pueden haber evolucionado, pero las vulnerabilidades humanas fundamentales permanecen constantes. Tercero, debemos crear comunidades genuinamente saludables que satisfagan las necesidades legítimas que los cultos explotan. Las personas buscan pertenencia, propósito y trascendencia. Si las iglesias, familias y comunidades tradicionales no proporcionan estas cosas de manera saludable, las personas buscarán alternativas y a veces encontrarán lobos disfrazados de pastores. Finalmente, debemos honrar a los sobrevivientes y a aquellos que tuvieron el valor de hablar antes de que fuera demasiado tarde. Personas como Deborah Layton, que arriesgó todo para advertir al mundo sobre lo que estaba sucediendo en Jonestown. Personas como el congresista Leo Ryan, que murió tratando de proteger a los vulnerables. Personas como Grace Stone, que nunca dejó de luchar por la verdad sobre su hijo. La tragedia de Jonestown nos recuerda que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. No solo vigilancia contra las amenazas externas, sino vigilancia contra los lobos que aparecen entre nosotros vestidos de oveja. Vigilancia contra la tentación de entregar nuestro pensamiento crítico a líderes carismáticos. Vigilancia contra la complacencia que permite que el mal prospere en la oscuridad. Pero también nos recuerda el poder de la esperanza verdadera. En medio de una de las tragedias más oscuras de la historia humana, hubo destellos de luz, el valor de aquellos que escaparon y hablaron, la determinación de los familiares que nunca dejaron de buscar la verdad, la compasión de aquellos que han dedicado sus vidas a prevenir tragedias similares. Esta es la paradoja del mal. Mientras más estudiamos la oscuridad, más apreciamos la luz. Mientras más entendemos la manipulación, más valoramos la libertad genuina. Mientras más vemos el poder destructivo del orgullo humano descontrolado, más anhelamos la humildad y el amor verdaderos. Si has llegado hasta aquí en esta historia, te pido que no solo recuerdes los hechos, sino que reflexiones sobre las lecciones. Examina tus propias relaciones y comunidades. Pregúntate si estás fomentando libertad o dependencia, discernimiento o conformidad ciega, amor genuino o control disfrazado. Y si conoces a alguien que puede estar en una situación de manipulación o abuso espiritual,
Ten el valor de hablar con amor y verdad. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Las 909 víctimas de Jonestown ya no pueden advertirnos sobre los peligros que enfrentaron, pero sus muertes pueden servir como una advertencia para proteger a los vulnerables en nuestro propio tiempo. Esta ha sido una de las historias más difíciles que he investigado y compartido contigo. Si te ha impactado como me impactó a mí, te invito a suscribirte a nuestro canal para más investigaciones profundas sobre eventos que han marcado la historia. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar estas verdades importantes. Y déjame en los comentarios tus reflexiones sobre cómo podemos proteger mejor a los vulnerables en nuestras propias comunidades. Que la memoria de aquellos que perdieron sus vidas en Jonestown nos inspire a construir un mundo donde la manipulación no puede prosperar, donde los vulnerables son protegidos y donde la esperanza verdadera, no la falsa, puede florecer en los corazones humanos. Que sus muertes no hayan sido en vano si aprendemos de sus historias y nos comprometemos a prevenir que tales tragedias vuelvan a ocurrir. La herida de Jonestown sigue abierta en el corazón humano, pero de esa herida puede fluir sabiduría que proteja a las generaciones futuras. Esa es la única forma verdadera de honrar a aquellos que perdimos en esa terrible tarde de noviembre en la selva de Guyana.